Eh, por favor, buenas noches. Vamos a empezar ya la conferencia. Seguimos con las conferencias nocturnas dentro de los cursos de verano. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos Quintans, que como cualquiera de los profesores que tenemos no necesita demasiada presentación, pero en cualquier caso voy a hacer una breve introducción. Él es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de La Coruña, donde también es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y también fue profesor en la Escuela Internacional de Arquitectura de Cataluña. Hasta el año 2005 fue. También, y seguro que la mayoría lo conocéis porque es codirector de la revista Tectónica, por la que ya en nombre de todos le di las gracias en su momento en cuanto lo conocí, pero yo creo que es una de las publicaciones más importantes de arquitectura. También es codirector de la revista Obradoiro y como arquitecto pues tiene una obra construida que es importante, bastante conocida y bastante premiada. Ha sido finalista en premios FAD y recientemente este año una mención en el premio de opinión en el FAD en 2011 y también mención en la Bienal de Arquitectura, en la 11ª, que es este año también en 2011. También ha recibido por una de sus obras una mención. Y por supuesto pues tiene obra publicada y expuesta, ¿no? Así que sin nada más, pues le doy la palabra y espero que disfrutéis también de esta conferencia como de todas las anteriores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias al Colegio de Cádiz y a todos vosotros que habéis hecho que pueda estar aquí estos días. La verdad que es un placer inmenso venir a Cádiz y es una suerte estar estos días, ¿no? Os cuento esto, cómo surgió, eso espero. Estábamos en la Bienal Iberoamericana en Medellín y Ramón Pico me dice que voy a venir aquí a Cádiz, ¿no? No sé todavía muy bien con qué formato, pero me dice que tengo que venir y además me dice que esto que estaba grabando en ese momento que lo tenía que traer y lo tenía que contar bajo cualquier excusa en la charla que yo tenía que dar aquí. Entonces llevo desde aquel momento pensando cómo demonio articular aquello que era, de alguna forma, pensaba que era el argumento que él me había pedido que viniese a contar y que tenía pues que buscar esa hilazón, ¿no? Supongo que también por esa condición de gallego, lógicamente, que nunca somos capaces de definirnos, o precisamente nos definimos por eso, ¿no? De jugar siempre a opuestos, al sí, al no, a una cosa y a la otra, a saber si subimos o si bajamos, que los tópicos la mayor parte de las ocasiones son reales. Pues me parecía que lo bueno era no definir exactamente en un curso en el que se estaba hablando de lo público, del espacio público, no definir exactamente lo público, sino buscar esa cierta confusión entre lo público y lo privado. Por tanto, ese título estaba como muy claro o muy confuso, según se quisiera mirar. Iba a intentar reunir toda una serie de pequeños conceptitos que quería iros contando en base a esa relación entre lo público y lo privado, a esa cierta confusión entre lo público y lo privado. Lo que estaba sucediendo en Medellín, aquello que estabais viendo, realmente era un acontecimiento que aparecía desde lo privado y que era un espectáculo dentro de lo público. Era la forma más elemental de publicitar y de llamar la atención a través de un proceso realmente muy elaborado, ¿no? Pasear unas personas con la ropa que se suponía que se vendía dentro de ese espacio e indicar una serie como de pequeños anuncios que se iban moviendo
a través de ese escaparate en esa planta. Esa sensación de que podíamos estar hablando de lo público a través de lo privado me hizo pensar en otras cosas que sí conocí que tenía más cerca. Esta es una imagen de la Casa del Cabildo en Santiago, el fondo de la Plaza de Platerías, frente a la Puerta de Platerías de la Catedral de Santiago. Es este espacio. Un espacio que con todo el protagonismo que tenía la Catedral de Santiago, que estaba definiendo uno de sus flancos de una forma brutal. Esta es la forma en la que llega el claustro de la catedral a encontrarse con la Plaza de Platerías y a generar toda esta fachada que en realidad está escondiendo todo un muro de contención. Tenía dos frentes que estaban vacíos, uno era este y ahora otro, mucho más desafortunado, que es el Banco de España, que ha sido un objeto de polémica durante su construcción, ¿no? Esta es la casa de la que estamos hablando. Es una casa que se realiza desde lo privado, teniendo muy claro que había que ofrecer un auténtico espectáculo a aquellos que bajasen desde la catedral, porque esta era una puerta posible de bajada desde la catedral, o bien aquellos que subiendo, cuando ya estaban dentro de la ciudad hacia la catedral, volviesen la mirada y se encontrasen con este auténtico espectáculo. Un espectáculo que realmente casi no es una casa. Llega en la parte menos profunda, que es esta zona lateral, a unos 2 metros y algo de profundidad. Es decir, no está concebida como se supone que podría desprenderse de todo el fasto que su fachada genera. Por tanto, podíamos estar viendo una actuación realmente que contrastaba con otra muy próxima, también en el entorno de la catedral, que es la presencia en la Quintana sobre ese pedestal maravilloso que son las escaleras enfrentadas a la Casa de la Conga y al lado del convento de San Payo de Entaltares, en las que la vivienda más modesta, con una parra absolutamente modesta, está sirviendo de fondo de uno de los espectáculos más importantes de Santiago, que es la Plaza de la Quintana. Un espectáculo en el cual todo el convento de San Payo se encuentra a través de este lienzo de piedra brutal, se encuentra cómodamente con un pequeño banco, que es el encuentro con la plaza. La potencia y la dureza del muro acaba dulcificándose, igual que muchos palacios del Renacimiento, que doblaban en el encuentro con el pavimento, en el encuentro con la calle, y permitían sentarse, permitían servir de descanso en su encuentro con la ciudad. El argumento que realmente me parecía inicialmente, luego no ha sido así, que podía ayudarme a preparar esto, pues fue que ha coincidido que en noviembre, octubre y finales de octubre del año pasado, pues tuve un encargo a través de un arquitecto del Concello de Santiago, esos arquitectos que son auténticas joyas, ¿no? que de vez en cuando encuentras en la administración y que sirve para compensar con los que te encuentras habitualmente. Me encarga una cosa maravillosa, que era la continuidad de un plan que él había elaborado, en el cual él iba buscando acuerdos entre distintos arquitectos normalmente jóvenes, que iban actuando en trozos de la ciudad y les obligaba a reunirse, a tomar decisiones conjuntas para ir definiendo la ciudad en colaboración entre unos y otros, y nunca de forma aislada, entendiendo que la ciudad tenía que realizarse a través de pactos, a través de enlaces que podían ir acordándose entre unos y otros. Esa continuidad ya tenía un nombre, más o menos, o lo acordamos yo creo que en los primeros días, que se llamaba Ciudad Intuida, la ciudad intuida. Es una propuesta de cara, veis, al año 2021, no es un año caprichoso, en realidad es el siguiente año Santo Sacobeo, es decir, el siguiente año en el que habrá algo de dinero, esperemos, para poder intervenir en la ciudad. Y en este momento tan solo se había conseguido dinero para poder
malpagarnos a un montón de gente extraordinariamente ilusionada. Se forman unos equipos a través de unos temas que definimos inicialmente, unos temas, bueno, Mónica sabe parte de esto porque Emiliano ha estado de alguna forma como asesor o como colaborador en unos momentos en los cuales se definen unos grupos de trabajo en los que se intenta mezclar a la gente en la medida de lo posible, se elaboran unos temas bastante ambiciosos que todavía ellos vuelven mucho más ambiciosos para intentar poco a poco ir hablando de lo que ocurre con los ríos que estaban absolutamente desaparecidos de la memoria de la ciudad, los caminos. Imaginaros lo que son los caminos para Santiago, ¿no? Es decir, no solo el Sacobeo, el camino francés que conocéis, sino todos los caminos que van confluyendo desde todos los lugares hacia Santiago, todos con su nombre y todos absolutamente cargados de historia. Lo que ocurre con zonas muy concretas de la ciudad que tenían todas una carga muy potente, como la zona en la que había intervenido Sisa en torno al CEGAC y que necesitaba completar la trama con operaciones como las de Víctor López Cotelo, otras zonas en las que había intervenido Hedjuk, o bien el intento, casi el más difícil de todos, de unión con la parte más compleja que tiene en este momento la ciudad, que es la ciudad de la cultura de Peter Eisman, ¿no? Todos estos equipos, que formaban un total de 10, van elaborando las propuestas y cada mes nos vamos reuniendo todos, se va poniendo en común y traemos a unas 5 personas en cada sesión para que en esa puesta en común se vayan tomando conclusiones y se vaya depurando un poco lo que se va proponiendo. Todo eso se va haciendo hasta el mes de marzo. En todo ese tiempo lo que vamos es, primero, iniciando la recuperación de toda la documentación que en parte ya teníamos, la conciencia de lo que es la ciudad, la memoria también de las actuaciones de definición en la ciudad que todavía guardábamos en la memoria, el congreso del SIAC que había desarrollado Aldo Rossi en colaboración con arquitectos de la ciudad, o el Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea, que son las mismas siglas, pero los conceptos son absolutamente distintos, que vienen a posteriori, o todas las actuaciones que poco a poco habían intentado plantear actuaciones dentro de una ciudad tan golosa para poder trabajar, ¿no? Lo que hacíamos es parte de lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos días dentro del taller. Definir los problemas, la conexión de parques, la búsqueda de soluciones e intentar mostrarlas de la forma más visual posible, porque esto no estaba planteado para arquitectos. Esto estaba planteado para que después de los esquemas que nosotros entendíamos con mayor claridad que cualquier persona de la ciudad a la que le iba a llegar esta información, pero que entendíamos que era importante que llegase esta información. Esta es una información de los trabajos que se habían realizado sobre los caminos, o esta sobre los ríos. Ofrecíamos propuestas concretas que pudiesen ver. Y se acompañaba también toda esa información como digo, de la recuperación de la memoria histórica que teníamos. Todo eso se presenta públicamente, se presenta bastante tiempo antes de las elecciones municipales para buscar que esto no sea un tema de debate por parte de los distintos grupos políticos, para que se pueda ofrecer al grupo político que unos meses después dirija la corporación municipal y que se pueda trabajar de forma conjunta desde las propuestas que entre todos hemos ido formando. Se prepara un periódico, que es este que estáis viendo, y se distribuye entre todos los ciudadanos de Santiago que les interesa. Y además se puede consultar a través de la página se llama igual que este plan Ciudad Intuida. Por eso podéis descargaros el periódico y podéis ver toda la información que ahí se ha desarrollado. Al margen de esto, que de alguna forma
me servía más a mí para pensar un poco cómo podíamos ir realizando el taller. Quería contaros qué es lo que me interesa a mí del espacio público. Me interesa mucho el espacio casual, el que nace a partir de las construcciones, el que nace como residuo, como espacio que va apareciendo de forma tan variada y que al final es lugar de reunión, y que no obedece a esos criterios, esto es Santa Tecla en Bayona, ¿no? Que no obedece a criterios planteados desde la definición del espacio público, ¿no? Me interesa muchísimo el análisis de lo que ocurre con las culturas más primitivas. Bueno, pues esto me imagino que lo conocéis. Pues es un asentamiento de los Yanomami. Un asentamiento grupal en el cual se protege de los vientos a través de esos planos inclinados que estáis viendo, con estas estructuras tan maravillosas. Se alberga un espacio de cobijo para dormir y básicamente es un gran lugar de reunión. Todo sucede en ese espacio central. No es, al final, no es tan homogéneo como podéis ver. Cada unidad familiar va definiendo un espacio muy concreto, una estructura muy concreta, que en ocasiones se une de esta forma y en otras se va uniendo de una forma más torpe. Pero el espacio central es un espacio de una contundencia que realmente yo creo que es maravillosa, ¿no? No está absolutamente cerrado hacia el exterior porque necesita que el aire se meta bajo esas grandes cubiertas y ese aire vaya barriendo la humedad que se conserva en el espacio interior. Pero tenemos otros sistemas en otros lugares, ¿no? Sistemas en los cuales incluso el espacio común está dentro, ¿eh? Son grandes viviendas que ya han desaparecido. Es decir, esto pues estaba en la costa, en la costa en la que ahora tenemos Nueva York, y eran unas estructuras planteadas para unidades familiares extensísimas en las cuales en el interior de esas construcciones pues iba ocurriendo muchas circunstancias que ataban unidades familiares más pequeñas que la totalidad de ese espacio, y por tanto ocurría dentro lugares de reunión extraordinariamente ricos, ¿no? Me interesa mucho esos espacios que son intermedios, que definen un paso intermedio entre la vivienda y el espacio público. Estos lugares en los cuales pues pueden ocurrir cosas distintas a lo que es el ámbito de la vivienda y lo que es el espacio propiamente público. Muchos de estos espacios son espacios para controlar el ganado, pero son espacios que además de controlar el ganado acaban siendo extraordinariamente ricos, ¿no? También me interesa mucho esos espacios públicos que se solapan con el espacio privado. Cuando Tomás me contaba cómo funcionaban las cubiertas de aquí de Cádiz como uso lúdico maravilloso para poder estar jugando cuando no podías ocupar la calle, entendía que eran ámbitos básicamente privados, ¿no? Pero en ocasiones hay culturas que hacen eso público, que te permite usar las cubiertas para convertirse en un espacio público, ¿no? Y no son lugares en los que precisamente falte espacio, pero se entiende que pueden ocurrir cosas, ya que tenemos que definir ese plano para poder cubrirnos, ¿no?
Me interesa mucho la definición del límite preciso de la propiedad, tanto que provoca el encuentro dentro del recorrido, dentro del camino. Estos caminos, en la Bretaña, pero podría ser cualquier aldea de Galicia, un camino en el que te obliga a dialogar con el que te encuentras de frente, ¿no? Y te obliga a hacer maravillas si te encuentras con el ganado de frente, porque no sabes muy bien cómo situarte, ¿no? Pero forzarte a través de esas dimensiones mínimas, yo creo que realmente está francamente bien. Y cuando se producen estas confusiones es maravilloso. Fijaros lo que ocurre. Los pasos entre unas dependencias, entre unas propiedades y otras son a través de las otras propiedades. Tú vas pasando de una propiedad a otra porque no hay un camino directo hacia tu propiedad. Necesitas entender que tu propiedad necesita ser atravesada y no tiene que generar ningún tipo de problema. Por contra, también me interesan mucho las situaciones contrarias, aquellas que son absolutamente opacas, aquellas que están planteadas básicamente para la defensa. Nos hemos acostumbrado mucho a mirar este tipo de estructuras en Italia, en el norte de España, en Navarra. Hay muchas de estas estructuras defensivas. En Cataluña encontramos muchas estructuras defensivas. Estas son maravillosas, estas todavía se conservan. Estas están en Georgia, estas son las de Svaneti, toda una zona de muy difícil acceso en este momento, en la que pues había invasiones cada poco, y las familias necesitaban defenderse, no solo del enemigo, sino del vecino, y acababan a tortas entre ellos, generando esas construcciones. Pero esto ocurre en muchos lugares. Esto es Danba en China. Y esas estructuras defensivas luego se complementaban con unos lugares de reunión. Lugares de reunión que no siempre aparecían sobre la superficie. En ocasiones aparecían bajo la superficie. En Turquía, en las zonas próximas a la Capadocia, se han encontrado y podéis ver ciudades enteras que están bajo el nivel del terreno. Ciudades que están enterradas, que únicamente ventilan a través de unos pozos muy profundos que sirven al mismo tiempo para capturar agua y para poder estar protegidos cuando les estaban invadiendo. Había un pueblo sobre la superficie y una ciudad entera bajo el terreno. Ciudades que además se conectaban, llegando en ocasiones, se crea una población de unas 200.000 personas absolutamente conectadas bajo el terreno, con lugares de reunión que al mismo tiempo eran esclusas para encerrar al enemigo. Unas grandes piedras circulares rodaban y cerraban el camino al enemigo y los dejaban aislados. Y esos lugares, que eran lugares de defensa, al mismo tiempo eran lugares de reunión, en el tiempo en el que todavía el enemigo no había localizado la entrada hacia los pueblos, hacia los núcleos, ¿no? El símbolo de la felicidad en otras culturas, ¿no? Esa convivencia de la estructura defensiva con la necesidad de reunión me parece que es maravillosa, ¿no? Saber que el Herodión, ya no queda casi nada. De casi todo lo que os estoy hablando veréis muchísimas cosas, casi todo está en el blog, o sea que no hace falta, en el blog de Tectónica, no hace falta que rastréis mucho, allí lo encontráis, ¿no? Fijaros la geometría de los lugares de reunión y la precisión también en la defensa, ¿no? Esto corresponde a unas estructuras en la zona de los indios pueblo, en las cuales el espacio público es muy difícil de poder decir cuál es. También está sobre las cubiertas y está en cualquier resquicio, ¿no? El espacio público
puede estar cargado de simbología. Esto corresponde a un afluente del Ganges, a uno de los monasterios principales de Nepal, en el que todo el acceso hacia el Ganges se usa para dos cosas, ¿no? Como bajada hacia el baño purificador en el río y como punto de incineración del cadáver para poder llegar al más allá, ¿no? Son lugares en los cuales algo tan asombroso como la vida y la muerte están tocándose. Me interesa mucho también ver lo que ocurre en estos momentos que estamos viviendo ahora, ¿no? En los cuales nos vamos a encontrar espacios vacíos que van a ser imposibles de completar y que tendríamos que poder asimilar rápidamente. Cada vez estamos usando más estos espacios y muchas de las iniciativas más interesantes están en esta línea, ¿no? De recuperación de los espacios vacantes para poder usarlos dentro de la ciudad. También me interesa mucho esa confusión que se establece entre el límite de lo que debe cuidar el extraño y de lo que debe cuidar uno, sabiendo que si lo cuidamos también es un poco más nuestro. No solo es la sombra, sino también es lo que cultivamos. Esas mezclas que ocurren en muchos lugares son maravillosas. Acaban metiendo lo privado dentro de lo público y obviando cualquier definición tan clara de estas a las que nos tienen acostumbrados los abogados, que define muy claramente dónde acaba lo nuestro y dónde empieza lo de los demás. Eso tiene que ser muchísimo más confuso. Tanto que nos permite convertir la llegada a nuestra vivienda en el espacio de reunión. Ciertos climas generan unos lugares de reunión especiales. Quería traeros estas imágenes de Alepo, de estos planos de Alepo, que están cargados de intensidad, en los que se mezcla el bazar, el espacio público, el lugar de oración, se va mezclando todo. Y sobre todo va generando sorpresas, sorpresas inmensas de las que está llena la ciudad, en las cuales podemos comprar o estar de una forma evidentemente muchísimo más agradable de lo que ocurre fuera de la ciudad. También me interesa mucho la fuerza que pueden llegar a tener ciertos elementos. Esto es la Meca. Entender que la estructura que genera esta maravilla, ¿no? Esa estructura negra o ese cubo que para muchos es la representación de lo más elemental con lo que podemos trabajar, acaba generando una estructura de una potencia brutal que va alterando unos elementos de mucha menor escala, ¿no? Hoy esto ya está muy alterado y esto ya no es lo que era. Me interesa muchísimo la dignidad que podemos ofrecer a los actos que aparecen en público. En la India es muy habitual encontraros este espectáculo para poder bajar a recoger el agua, para llevarla a tu vivienda. Es duro llevarse el agua, pero realmente es un espectáculo maravilloso. Pero también ocurre en otros lugares. El lavadero que aparece en Francia hasta más o menos la mitad de su territorio, son espacios maravillosos, son espacios de reunión que hoy en día ya no se usan, ¿no? Pero que han sido lugares de una intensidad brutal. Me interesa también mucho la fiesta.
el espacio público que llega a reunir aquellos elementos vinculados en muchísimas ocasiones con la religión, que es la que reúne muchas de las festividades, muchas de las celebraciones que nosotros vamos a desarrollar dentro del espacio público. Entender esta intervención brutal en lo público es maravilloso, ¿no? No estamos en un sitio tampoco en que lo público no sea de esta forma, ¿no? Es decir, la Semana Santa o los carnavales aquí son todo un acontecimiento de ocupación de lo público. En ocasiones a través del dramatismo, ¿no? de la celebración de la muerte. Este es un proceso de incineración en Birmania. Se gastan todo el dinero posible. Los ricos pueden más o menos hacer la fiesta en un plazo corto de tiempo. Necesitan cuidar el cadáver hasta que consiguen hacer todas estas estructuras que van a ser quemadas junto con el cadáver. Los pobres tienen que esperar a otros muertos para realizarlos conjuntamente. Y algunos poderosos tienen que también que esperar porque solamente los pueden incinerar los días, determinados días, el del cumpleaños de los gobernantes, ¿no? Pero de repente aparece en lo público pues todo lo que acontece en torno a un elemento tan dramático como este, la incineración, ¿no? Esa incineración que para nosotros, con nuestra cultura, es dura incluso por los horrores que provoca, por muchas cosas que lógicamente pues, se nos cargan las emociones, ¿no? Pero fuego no siempre está vinculado a esto. Esto es Coruña, esto es San Juan. No está mal, ¿no? También sabemos ocupar el espacio público bajo cualquier excusa, ¿no? En el momento que no llueve lo ocupamos inmediatamente. Todas estas hogueras son las hogueras en las que, bueno, pues asamos las sardinas y saltamos luego el fuego, porque el fuego para todos tiene una extraordinaria importancia. Ocupar ese espacio durante unas horas que se espera durante mucho tiempo, unas horas cada vez más largas, ¿no? Se prolonga la noche todo el tiempo posible, pero permite reunir de una forma especial a las familias, a los grupos, a los amigos, en una noche maravillosa, ¿no? Y la verdad ha sido impresionante ver que de nuevo se ocupa el espacio público y sobre todo para reivindicar, ¿no? Ya está bien de no ocuparlo y de estar callados. Me interesa mucho cualquier actividad que simplemente por el hecho de reunirse unos pocos puede convertirse en una relación. Es mucho más atractivo. La captura del salmón en esta situación que estos pobres japoneses en esta otra postura, ¿no? Realmente, pues no sé muy bien si es soportable estar ahí arriba durante horas y sin poder moverse, ¿no? Y suficientemente alejado por razones de que pueden molestarse unos a otros para poder pescar, ¿no? Y en la otra situación, pues se podía establecer una relación mucho más interesante. Otro tema que me gustaba abordar era el tema de la escala, y estuve intentando traeros más imágenes, pero con esta me parecía que podía hablar de la escala. La escala de lo público es una escala que a mí se me antoja complicada, ¿no? Estas son unas imágenes que usa Van Eyck, también para hablar de la escala. Una charlilla suya, bastante desaparecida, y que él usa para contar realmente cómo este fragmento, esta imagen, se nos antoja una escala brutal de lo que ocurre en torno a ese espacio público, ¿no? Y luego la vemos más amplia y nos damos cuenta de que eso es todo mucho más pequeño. Pero nos damos cuenta de que aquí se podría estar bien
y aquí también se está bien. Esa escala que nos imaginamos distinta, simplemente porque hemos visto unas imágenes que una corresponde a un fragmento del otro, no se nos antoja que ese espacio público pueda ser malo. Simplemente es distinto. Una de las obsesiones durante un tiempo, de la que ha salido un pequeño trabajito, ha sido el analizar los espacios de producción, sobre todo los espacios de producción vacante, sin interferir con ellos. Bueno, estas construcciones para el cultivo, entre comillas, de ciertas especies, o para la pesca de esas especies, aquí veis estas en Borneo, o la ocupación durante un tiempo del agua para convertirse en mercado o convertirse en vivienda, siempre me han resultado extraordinariamente atractivas. Y hay muchísimas más situaciones de ocupación del espacio del agua de las que nosotros nos podamos imaginar. A raíz de eso, de esos análisis que estábamos realizando, y sobre todo que habían tenido como broche un librito que hemos hecho que se llama Seca, que venía a justificar una asignatura que habíamos desarrollado dentro de la escuela, que se llamaba industrialización y que buscaba sus orígenes no directamente en la fábrica, sino en los procesos que se generaban a través de los elementos productivos, de todo aquello que no era vivienda, de todo aquello que estaba vinculado con la pesca, con el cultivo. Pues nosotros fuimos desarrollando poco a poco muchas de esas construcciones y acabaron convirtiéndose en un libro. En un determinado momento, a raíz de que nos invitan a participar en el pabellón de España en la Bienal de Venecia, realizamos una propuesta junto con una artista plástica que es Mónica Alonso y Pablo Gallego, que es el hijo de Manolo Gallego, de cómo intervenir sobre espacios productivos sin afectarles. Esas intervenciones son dos. Una sobre las bateas, que son los espacios de cultivo para el mejillón en las rías de Galicia, y otro es bajo los emparrados con las cuales se elabora el albariño en Galicia, con lo cual teníamos dos cosas que nos venían muy bien. Por un lado el mejillón y por el otro el vino, o sea que lo teníamos todo resuelto. Lo que hacíamos era llegar a colocar algunos elementos que pudiesen ser habitables sobre las bateas, porque no había problema en su ocupación, y colocábamos otro bajo los emparrados, porque los emparrados en Galicia necesitan estar muy levantados para que no le afecte el contacto con el terreno. Entonces lo que hacíamos era unas pequeñas construcciones que se unían y que permitía generar unas viviendas que estaban absolutamente aisladas. Entre una y otra había un vacío que no podías moverte, que era el agua, ¿no? Es decir, tenías que ir nadando de uno en otro, con lo cual daba una privacidad. Y en cambio bajo los emparrados lo que permitía una conexión brutal. Estaba siempre conectadas unas viviendas con las otras porque no había límites entre ellos, no había ningún espacio que interfiriese, que cortase la relación entre ellas. Con eso hicimos unos esquemas que son estos, que son dibujos de Mónica Alonso, en los cuales contaban sus obsesiones. Son unas obsesiones siempre en torno al elemento donde se duerme y también el elemento donde se realiza la higiene, ¿no? Va contando a través de estos dibujitos tan elementales, que es la forma en la cual ella realiza sus obras, ¿no? Este es el espacio bajo los emparrados, el espacio sobre las bateas, en medio esa línea roja que era todo el litoral de Galicia, que estaba absolutamente dañado. Bajo los emparrados íbamos ocupando con estas unidades, estas viviendas que simplemente intentábamos representar de esta forma elemental a través del espacio de dormir, siempre sin interferir con el emparrado. Este es el elemento que nosotros colocábamos bajo el emparrado. Con este juego, nosotros lo que intentábamos contar era que había esa variedad de relaciones y que podíamos llegar a extender la posibilidad
de habitar en lugares en los cuales no estábamos acostumbrados y no se habían usado, no sabíamos por qué razón, y generaban unas relaciones absolutamente distintas entre ellos, ¿no? Esa mancha se iba extendiendo y extendiendo hasta donde nosotros dijésemos. Lo divertido fue encontrarnos hace muy poquito tiempo, también a través del blog, que realmente esto existía. Esto es Azerbaiyán y estos son unos hoteles sobre todas estas instalaciones petrolíferas. Otro tema que me interesa muchísimo es el tema del límite. Este es el límite entre México y Estados Unidos, ¿no? Evidentemente del lado mexicano, ¿no?, con las aspiraciones que aquí estáis viendo, que se imaginan siempre del otro lado. Ese límite nos ha obligado a trabajar bastante, no solo en los proyectos, sino también dentro de las revistas que hemos hecho. Hay un obradoiro que hemos hecho sobre el límite, ¿no? Estos son unos proyectos que nacen de un concurso para la Diputación de Coruña, que son unas instalaciones deportivas, son unas piscinas cubiertas que se iban a repetir en distintas localizaciones que desconocíamos inicialmente. Nosotros concursábamos para definir un elemento que iba a ser repetible y que podíamos encontrarnos con cualquier situación. Por tanto, lo primero que imaginábamos es que el entorno podía ser bastante duro. Cuando encontrábamos uno más o menos amable, como es este, tiene otros lados más duros que no os enseñaré, pues era una suerte. Pero cuando lo encontrábamos nos abríamos hacia él y mirábamos hacia ese espacio. Lo normal era encontrarte con un ambiente hostil, era la periferia de núcleos muy pequeñitos que estaban muy alterados, que estaban todavía en formación, y nosotros lo que queríamos era encontrar un límite. También era un límite de crecimiento muy habitual en Galicia, en el que se define a través de un muro muy alto la construcción, y dentro tienes tu huerta, tu espacio de frutales. Nosotros definíamos ese límite, pero ese límite se abría y se convertía en espacios públicos que simplemente se cerraban por la noche. Pero eran lugares de reunión en los que el programa que teníamos, la verdad que era muy interesante. Eran cafeterías, gimnasios, lugares que simplemente abriendo una puerta lo más amplia posible conseguíamos que fuese exterior. Estábamos jugando a meternos el espacio público dentro de los edificios que nosotros estábamos proyectando, y siempre intentando la mayor permeabilidad para que se leyese la totalidad del edificio desde cualquier punto y sobre todo desde fuera del edificio. Lo que buscábamos era esas visiones diagonales que permitían la lectura de todo el edificio. En medio está la piscina, debajo los gimnasios y también aquí en el lateral que hemos visto, y al fondo un solarium con esas visiones cruzadas, ¿no? También nos gustaba la confusión, y cuando teníamos que abrir huecos, los huecos se abrían para que no pareciese que ahí existían. Estas puertas que aparecían son puertas hechas con el encofrado del hormigón de los muros que estaban al lado. Las aprovechábamos y se convertían en las puertas. Ese juego de la presencia y la ausencia es un juego que habréis visto que aparece dentro de todo el edificio. La parte superior es de madera y la inferior marca la ausencia de la madera del encofrado, dejando muy claramente alineadas todas las tablas, y cuidando mucho pues las esquinas y todas las cosas. Por cosas del destino, en un determinado momento nos presentamos a un concurso para una piscina y nos adjudicaron un polideportivo. Todavía no sabemos muy bien cuál fue la razón, pero agradecimos que nos adjudicasen un polideportivo. Lo asombroso es que nos adjudicaron un polideportivo en el cual iba a aparecer, posiblemente según el programa,
más gente de la que vivía en todo el núcleo. Esta es una aldeita pequeñita, es Guntín, cerca de Lugo, y nos encargaban un polideportivo aquí, a través de ese procedimiento extraño que nunca entendimos de ese concurso. Lo que hicimos fue definir también un volumen muy claro en el cual aparecía la pista, aparecían los vestuarios, y lo que queríamos era jugar a que ocurriesen otro tipo de situaciones. El edificio se volvía absolutamente infranqueable en muchas situaciones, porque entendíamos que este edificio no iban a tener dinero suficiente para poder tenerlo abierto siempre que se desease, y en los momentos en los que se abría no solo estaba la pista con las gradas para todo el público y más, sino que se convertía en un pequeño invernadero en el que era de todo el mundo. Un lugar por el cual había que pasar de los vestuarios a la pista y que permitía que ahí ocurriesen más cosas, que se convirtiese en el lugar de reunión del pueblo, que si no estaban jugando, aquí estuviesen las madres de la gente que estaba jugando, que estuviesen charlando sin ningún tipo de problema. Eso además nos permitía cosas desde el punto de vista del proyecto maravillosas. Colgábamos toda la estructura desde estos voladizos, también la colgábamos desde el otro extremo, colgábamos la fachada, reducíamos los cantos de las vigas y solucionábamos de una forma muy económica las cosas más elementales. Colocábamos vidrio, pero sin carpintería, simplemente estaba agarrada, entraba el aire, pero no llovía. Hacíamos las cosas más elementales de alguien que no tiene dinero para poder construir, pero que tiene que buscarse las fórmulas para poder llegar a definir un espacio que por ausencia de dinero no puede ser de cualquier forma. El espacio de subida hacia las gradas también tenía que convertirse en un espacio público, y aquí, bueno, veis un poco cómo quedaba. Yo siempre la sensación que he tenido es esta, ¿no? De estar como escondido buscando los recovecos que me dejaba la vida frente a la brutalidad que estaba ocurriendo por encima, y simplemente lo que intentaba era camuflarme, no cambiar el mundo, no pelearme contra esto, porque no era incapaz, estaba yo solo, ni tan siquiera estábamos, bueno, sí, ahora en el estudio estamos tantos, pero me resultaba muy complejo llegar a actuar ahí. Me sentía más en esta situación, ¿no?, de intentar hacer daño de la forma más triste posible, ¿no?, pintarrajear con una tiza que al día siguiente se te ha ido, ¿no? Pero había que demostrar que de alguna forma tenía que ser incómodo con lo que tenía a mi alrededor. Ese incómodo normalmente pues me ha tocado, excepto en esos concursos de edificios deportivos, normalmente me han tocado en cosas muy pequeñitas. Una de ellas ha sido otro concurso para una cafetería en una playa en la cual ocurren cosas maravillosas, ¿no? Este es el lugar en el que se desembarcaba el wolframio para los alemanes, para endurecer las cabezas de los proyectiles. Los alemanes se los llevaban directamente desde aquí en sus barcos, y los aliados lo compraban y lo tiraban aquí en el mar, ¿no?, para que no se lo llevasen los alemanes. Entonces se generó una estructura muy sencillita, muy elemental, simplemente para mandar el wolframio lo más rápido posible y venderlo inmediatamente, ¿no? Y este es el Monte Blanco, que es una playa maravillosa que se convierte en un monte, y aquí están los pinos del himno de Galicia, son los pinos rumorosos que de alguna forma el poeta había incluido dentro de nuestro himno. Un lugar que todavía se conservaba muy bien, sigue conservándose bien, en el que nosotros teníamos que situar aquí, a través de ese concurso, una cafetería. Esto aprovechábamos las construcciones en las que simplemente se limpiaba el wolframio para cargarlo aquí en los barcos, y nosotros lo único que hacíamos era una construcción para una pequeña cafetería en la que la obsesión también de la Diputación, que era la que convocaba el concurso, era protegerse
porque este era un lugar en el que no iba nunca nadie, y aquí, pues, sobre el edificio, lo normal que se imaginaban es que subiesen con las motos para practicar directamente con la cubierta del edificio, ¿no? Entonces teníamos que buscar que no se nos cayese ninguna moto dentro del edificio, que no lo quemasen o que no hiciesen ninguna cosa realmente agresiva. Entonces hicimos un prisma muy elemental, que solamente una parte estaba cerrada, totalmente con un vidrio que se podía abrir, y había un lugar que estaba descubierto, que no llegaba a ser totalmente un espacio cerrado, era un espacio confuso, un espacio donde la gente podía meterse sin ningún tipo de problema. Para no meterse las motos, simplemente lo que hacíamos era esto, ¿no? Evitar que pudiesen entrar, y eso se acaba convirtiendo en la sombra de ese lugar. Uno de los temas que más me interesaba, porque, bueno, yo he nacido en una aldeita pequeñita y lo que sabía era de cómo se funciona, de cómo se relaciona uno dentro de una aldea, de que se establecen unos ciertos grados de intimidad y se decide hasta qué punto puede llegar el ámbito de lo privado o de lo público. Y también sabía que realmente lo público nace por ciertas concesiones de lo privado. Me encargan una casa de unos amigos y consigo convencerles, lo primero, de que respeten este rueiro, un camino entre árboles que el planeamiento se iba a cargar para colocar un acceso rodado que a ellos les vendría de maravilla, y que decidieron que no se hacía, era mucho mejor conservar un camino de tierra por el que llegar, que cediesen este espacio. No es que lo cediesen, dejaban que otros pudiesen usarlo, era un espacio de relación, que podía ocurrir aquí actividades de relación con sus vecinos, y definíamos, por tanto, ese espacio intermedio dentro de lo que era el límite de la propiedad. La propiedad llegaba hasta este punto, pero ellos habían cedido y habían endurecido, porque se lo habíamos pedido así, habían endurecido el límite real del espacio privado. Estos son restos de piedra que usábamos, que encontrábamos gracias a la ayuda del constructor, ¿no? Una vez pasada la puerta, todavía se generaba otro filtro, que era este espacio, que todavía no era estrictamente la vivienda, en la cual se te permitía, si te abrían la puerta, se te permitía ver de alguna forma lo que venía después, ¿no? El espectáculo de la vegetación que tenías luego. Esos juegos son juegos que siempre me han gustado, ¿no? Y son juegos con los que realmente me siento muy cómodo. Quería contaros un poco cómo es la estructura del estudio en este momento. Es esta, ¿no? En la que todo ocurre, es decir, se hacen revistas, se hace de todo, ¿no? Está así de claro todo, de nuestro estudio. Claro, porque todos nos ocupamos de todo. Aquí el único que falta soy yo, el resto estamos estos tres, ¿no? El resto de la estructura es la estructura de la revista, que está en Madrid, que tienen unos cometidos muy claros. Aquí, en mi estudio, en Coruña, todos tenemos unos cometidos muy confusos. Todos nos dedicamos a todo. Esto es para contaros dos proyectos que quedan. Inicialmente solamente era un proyecto, ahora van a ser dos proyectos. Este proyecto es un proyecto que me encarga un fotógrafo de arquitectura, Ángel Baltanás, que venía a fotografiar mis obritas pequeñitas, al mismo tiempo que venía a fotografiar las de otro arquitecto muy conocido últimamente. Un buen día, se daba cuenta que yo construía lo que él venía a fotografiar más o menos con los honorarios del otro. Es decir, los honorarios equivalían a mi presupuesto. Mis honorarios ya eran ridículos, ¿no? Y un buen día, luego me confesó que porque no tenía dinero. Me dijo, te he encargado la casa porque no tenía dinero. Si tengo dinero no te la encargo. Sé que no sabrías qué hacer con el dinero. Y dije, bueno, pues la verdad que me parece un halago maravilloso. Me encargó su casita, en el Caurel. Un lugar impresionante que queda
en el límite entre Galicia y Castilla, un lugar de un acceso difícil, que siempre ha estado presente en el ideario de todo gallego, pero que sabe que hay que ir allí, pero que es complejo llegar allí, se tarda mucho tiempo. Yo tardo 2 horas y media en llegar hasta allí, teniendo en cuenta que la mayor parte es una autopista. Pero desde que me meto dentro de lo que es la sierra, realmente el movimiento es este, ¿no? Un movimiento serpenteante, un clima duro, y me encarga una construcción pequeñita, unos 70 y algo metros cuadrados, que podíamos hacer en 2 plantas. Me encarga actuar sobre un palleiro, un lugar en el que se guarda la paja. Se compra un palleiro, una eira, que me venía muy bien, es mi apellido, es el lugar en el que se saca el grano del trigo, que estaba aquí, y un sequeiro, que era un lugar en el que se guardaba algunos elementos para secar y sobre todo instrumentos de labranza. Se compra estas 3 cosas. La eira ya se había convertido casi en un espacio público, en el espacio público del pueblo. Era el lugar en el que se hacía la fiesta, en el que venían los gaiteiros y que se disfrutaba de las comidas que lógicamente aquí se hacen, ¿no? Pues me encarga el palleiro en el límite del pueblo, con una planta baja, bueno, con esta sección, ¿no? Este es el palleiro, este es el núcleo del Caurel, por aquí el núcleo de Paderne, por aquí se llega en la carretera, miras por encima de todo el núcleo y estás viendo el monte que sube mucho más aquí enfrente. Y delante de la vivienda, una pradera bastante inclinada, en la que habitualmente hay pajas, y un corte brutal que lleva hasta el río. Y medio vegetación, mucha vegetación y muy cambiante. La estructura del pueblo es esta, ¿no? Grandes cubiertas de pizarra, un espesor gigantesco, solapadas unas sobre otras, funciona todo por gravedad. Este es el sequeiro, el suyo es de aquí a aquí, todavía no hemos podido intervenir, espero que alguien encargue reportajes para poder hacer el sequeiro. El proyecto lo tenemos tan fácil que solo nos falta su dinero. Y el pueblo es así, ¿no? Es un pueblo como muy cerrado, captura el calor, los pocos días que lo puede capturar, pero normalmente es de defensa frente al frío. Piedra, madera, una madera robusta que ha durado algún siglo que otro, una pizarra que juega muchos papeles, realmente siempre estamos a punto de comprarla o robarla, no sabemos, ¿no? Pero parece parece acero y rebota la luz de una forma maravillosa. Bueno, maravillas como esta, ¿no?, que ocurren en toda la sierra, ¿no? Y todo esto es de Paderne. Bueno, la vegetación ocupándolo todo. Y fuimos desmontando lo que podíamos aprovechar. Aprovechamos la pizarra de la cubierta, porque colocar una pizarra nueva sería muchísimo más barato, pero nos estaríamos olvidando de todo el tiempo que estaba conservando esa cubierta. Teníamos muy claro que la madera era una madera que tenía que permitir que el tiempo y el uso aflorase las irregularidades, los nudos que tiene la madera. Siempre teníamos muy presente estas cosas que ocurren en el norte de Europa, en las que sabéis que se entra descalzo en la vivienda, porque bueno, tienen la mala costumbre de no comer con aceite, entonces pueden disponer de madera sin mayor complicación, no se trata de ninguna forma, y se va limpiando la madera de rodillas con caolín. Ese paso del caolín va haciendo aflorar esos nudos
de una madera con una sección bastante importante. Pero también eso había sido mi niñez, ¿no? Limpiar con lejía las mesas de pino en las que se había depositado unos platos también de madera, no de pino, en los que se ponía el pulpo, que por supuesto el aceite salía por todos lados, y luego limpiábamos con la lejía, y la madera tenía un volumen maravilloso, conservaba todos los relieves de los nudos, de los anillos, ¿no? Nos encontramos además que es que la geometría del payero era maravillosa, ¿no? Ya habíamos hecho un proyecto bastante que jugábamos con geometrías muy parecidas en una iglesia que pensábamos, que casi ganamos, y pensábamos, a pesar de ello, que era nuestra última oportunidad de poder construir una iglesita pequeñita, un proyecto que le tenemos muchísimo cariño y que es el origen de esta casa. Entonces, esta casa tan pequeñita pues se deformaba de esta forma tan natural, con lo cual ya nos lo encontramos. Lo que hacíamos con ella era las cosas que llevábamos dentro desde siempre. Sota, la casa de la caíra, llevarte el estar a la parte superior y abajo en el cobijo, en el abrigo del terreno y de la parte pétrea, los dormitorios. Era como muy elemental, ¿no? El dormitorio principal, el baño, y aquí, que al principio nos decía que iba a colocar la suegra y no lo entendíamos, nos parecía duro, y al final es un lugar, hemos conseguido, era más pequeño y esto estaba como más problemas. En este momento hay 3 camas maravillosas que se pelean todos los nietos por dormir en ellas, ¿no? En la parte superior teníamos que jugar, lo veréis en la sección, con todo. Es decir, a pesar de que tiene mucho volumen, nosotros lo que intentábamos era conservar todo el basamento de piedra que había, porque habíamos derribado una construcción de bloque de hormigón en la parte superior, y lo que intentábamos jugar era con ese basamento para que no hubiese ningún tipo de problemas. Entonces, lo que hacíamos era, en la parte superior, no poner ningún obstáculo, porque si fragmentábamos algo ese espacio, realmente el espacio se convertía muy pequeño, y teníamos que, a través simplemente de variaciones de nivel, conseguir que uno se sintiese en ámbitos distintos, que uno se sintiese en la entrada con unas ciertas limitaciones de vistas, que subiese, que entendiese que esto era la sala, pero también esto era el comedor, y el comedor te sentabas mientras que subías por la escalera que te llevaba a la cocina. Por tanto, lo que hacíamos era esta espiral que te llevaba hasta este punto más alto, o que a través de las escaleras, que por supuesto no cumplen ninguna normativa, te llegaba hasta el punto más bajo, ¿no? Sobre la piedra que conservábamos, una estructurita muy elemental. Entendíamos que este era un proyecto, como todos los que hacíamos nosotros, de estructura. Una estructura que tenía que verse siempre que se pudiese. Afuera era muy complejo ver la estructura, sobre todo cuando estás trabajando con madera. Dentro la puedes ver sin ningún tipo de problema. Entonces lo que hacíamos era repetir mucho la estructura, y esa estructura estaba condicionada por los requerimientos de lo que usábamos, ¿no? Teniendo muy claro que se veía la estructura en el interior, y que lo que más nos interesaba era la visión de lo que ocurría enfrente. Aquí veis cómo van aconteciendo esos cambios de nivel, el nivel de la entrada y el nivel más alto de la cocina, que permite la iluminación superior del espacio de los dormitorios. Arriba, evidentemente, el volumen es un volumen muy generoso, casi fue de los grandes hallazgos, porque realmente nos imaginábamos con mayores tamaños que podíamos manejarnos bien con la sección. Con un tamaño tan pequeño nos asustaba mucho. Bueno, aquí veis de nuevo esos cambios de nivel, ¿no? Y siempre viéndose la estructura, de una forma o de otra, ¿no? Siempre se va a ver. Y fuera, básicamente, un hueco para mirar, y cuando querías, una puertecita para entrar en la casa
y otra para iluminar la habitación principal, resguardándote mucho para que hubiese intimidad. Por supuesto, siempre nos interesaba mucho el espectáculo de la construcción, es lo que más disfrutábamos, ¿no? En esto disfrutamos poco porque la madera que se construye demasiado rápido, entonces es un pequeño hándicap. Esto es como se iba construyendo, y lo que teníamos muy claro es que lo que estábamos era generando un límite en la visión de toda esta montaña desde la Eira, que ya se iba a hacer pública, limpiándola, cuidándola por parte del propietario. Bueno, estos son momentos de construcción. Este era un momento que nos interesaba mucho, queríamos que quedase así, porque no usábamos ni pintura ni nada, y nos interesaba mucho el rebote de la luz, sobre todo la vibración de las hojas sobre el suelo y cómo rebotaría aquí dentro, y mientras que estuvo así fue un espectáculo maravilloso. Pero, bueno, la propiedad pensaba que iba a variar de color y no iba a ser uniforme y que era mejor que usásemos una pintura en el interior, ¿no? Al final la construcción es esta. Aquí todavía no había envejecido la madera, hoy en día ya cada vez es más difícil encontrarla. Veis que todavía se ve, ¿no? Y lo que tiene la casa es que el lugar en el que se inserta es un lugar pues maravilloso, ¿no? Aquí está la Eira, y lo que estábamos es definiendo de alguna forma la visión desde el espacio público. Entendíamos que sería muy molesto tanto para ellos mirar hacia lo público desde aquí, desde este espacio tan pequeñito, sobre todo con las relaciones que se establecen en una aldea tan pequeña en Galicia, como desde aquí estar mirando hacia la vivienda. Tuvimos mucho cuidado en esa relación entre lo público y lo privado. Bueno, la viviendita absolutamente cerrada. Y el hueco para mirar el paisaje, y levantado para que cuando pasásemos por aquí, cuando alguien pasase por aquí, no interfiriese de ninguna forma dentro del espacio privado que ocurría aquí en el interior, ¿no? Ha sido muy bonito porque la casa ha tenido que llegar a acuerdos con personajes que no es fácil pensar que tenemos que llegar a acuerdos. La casa bajaba sus aguas a través de una bajante que cuidamos mucho, que no se ve desde aquí, no sé si hay fotos, y el acuerdo de esa bajante se realizó con las vacas. Era el punto en el cual las vacas podían pasar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esto es lo que ocurre desde el espacio interior, ¿no? Que te permite estar por encima de la gente que está paseando por el camino y estar disfrutando de todo ese paisaje. Y a pesar de ser una vivienda muy pequeñita, consigues esta sensación de amplitud, sobre todo el volumen, que todavía es la altura, que todavía es mucho más impresionante en el lugar que en las fotografías, ¿no? Bueno, sí hay fotografía de la bajante. Este es el acuerdo asombroso entre vacas y tractor, y hemos tenido que llegarla hasta ese punto, ¿no? Buscando, lógicamente, la verdad que ha sido toda una suerte poder contar con un cliente así que ha buscado unas relaciones muy fuertes con la gente del lugar, ¿no? Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Bueno, pues en un determinado momento, en el año 2002, me llama un director de teatro, Rodrigo García, La Carnicería Teatro. Tenía una novia, arquitecto, que tenía
de los pocos libros que tenía en su casa, tenía el libro del premio Camuñas. Habíamos ganado el premio Camuñas unos años antes y la verdad que nosotros, con ningún premio que hemos ganado, nunca hemos sentido que nos venían encargos después de ese premio. Pero con el Camuñas nos llegó una vivienda. Además fue muy divertido porque nos llama y nos dice: quiero hacer una casa y quiero hacerla cerca de los arquitectos que he elegido. Maravilloso, esto la verdad que no me ha ocurrido nunca, ¿no? Entonces, bueno, él lo que hace es un teatro durísimo. Este es Rodrigo. Y esta es la parte más blanda de sus obras. Mirar La carnicería teatro y veréis lo que hace. Sobre todo, él viene del mundo de la publicidad, fue un publicista con muchísimos premios y en un determinado momento se cansa de la publicidad y todo el discurso que realiza desde el teatro es un discurso contra el consumo, es un discurso brutal contra el consumo, contra cualquier estructura, incluso contra las estructuras familiares. Es decir, es un discurso absolutamente provocador que a él le obliga a un proceso complejo. Siempre dice que tiene una buena vida pagada por aquellos a los que él critica, porque realmente sus obras solo puede verlas o las puede ver cualquiera, evidentemente, ¿no? Pero las van a ver precisamente aquellos que están inmersos dentro de ese consumo que él está criticando. Y usa todo el lenguaje de la publicidad que era suyo, lo está usando contra la publicidad. Rodrigo acepta construir una vivienda conmigo en la Costa da Morte. Yo soy de Musía y en un lugar maravilloso al lado de Musía encontramos una parcela absolutamente batida por el viento. Lo de Cádiz no tiene nada que ver con lo que tenemos allí, porque además imaginaros que también es con otra temperatura, ¿no? Lugar duro. Hacemos un proyecto y ya casi estamos a punto de construirlo. Se hunde el Prestige justo delante de la finca, en línea recta. La corporación municipal, que era del Partido Popular, ve con muy malos ojos que se realice la construcción. Hay una actuación de apoyo brutal al proceso, a toda la plataforma de Nunca Más por parte del mundo del teatro. Se entiende que todo lo que tiene que ver con el teatro es nocivo, y máxime en Musía, y por supuesto deciden actuar contra la vivienda de Rodrigo. Intentamos plantearle cosas maravillosas, es decir, que las obras de Rodrigo, bueno, era una provocación, ellos no sabían lo que hacía Rodrigo, si lo llegan a saber ya me mandan a la mierda, ¿no? Pero intentábamos que todas las obras se presentasen allí, que él trajese a todos sus amigos. Rodrigo, para que os imagináis un poco como el personaje que es el director de teatro vivo que más ha actuado en los festivales franceses más conocidos, en el Avignon o en el Festival de Otoño de París. Es un personaje que en España apenas se le reconoce, pero que es muy conocido en Centro Europa. No conseguimos que eso avance y además sale una ley del suelo en Galicia de un arquitecto muy conocido, terrible, que actúa especialmente contra propuestas como la nuestra, y no conseguimos que eso vaya adelante. Un buen día, dejando a otra novia, se va a Brasil, a Bahía, y me llama y me dice: Carlos, dice así, te acabo de comprar una parcela en Bahía para que hagas la casa de tu vida. Yo pensé que era de verdad, ¿no? Además lo conservo el mensaje. Luego me aclaró que no, que era su parcela y que me iba a dejar la casa, hacer la casa que yo quisiera. La parcela está aquí al lado. Está entre Bahía y Leus, en la zona de Barra Grande, un lugar maravilloso que os aconsejo que vayáis. Dentro de poco no podréis ir.
Se llenará de turistas, tendrán carreteras y ese tipo de cosas. De momento, el único riesgo es que os asalten. Yo tardo 2 días y medio en llegar hasta la parcela. Hago transbordo, avión, llego a Bahía, ya toca hacer de noche un taxi, un ferry, bajar del ferry, otro taxi o bien un autobús, llegar al pueblo más cercano, a Camamú, una lancha de turismo aventura, otro hotel y luego una lancha para llegar hasta la parcela. Lo veréis porque eso es el vídeo con el que voy a cerrar luego esto, ¿no? Pues me encarga una vivendita y vamos realizando bastantes propuestas. La primera, la lógica que uno se imagina cuando le dicen que va a construir en Bahía, una construcción absolutamente realizada con hormigón, teniendo muy en cuenta toda la ventilación, teniendo muy en cuenta todo lo que el clima puede provocar. Las imágenes, bueno, me parece que están con muy baja resolución, las he tenido que bajar del Facebook hoy para poder contárosla. La verdad que tenía pensado acabar aquí la charla. Hacemos ese primer proyecto, pero nos encontramos que no hay forma de poder construirlo. Más o menos multiplican por 4 el valor de la construcción de allí, y él se viste de brasileño en el momento que llega allí y entiende que le pueden timar hasta el doble. A partir del doble, que no se va a dejar timar. Desestimamos una primera propuesta y además en medio hablamos, bueno, pues coincidiendo con Pablo Méndez de Rocha, le contamos un poco nuestras andanzas y le decimos, pues que no entendemos cómo no podemos construir con hormigón. Y dice, no, pero ¿cómo que no vais a construir con hormigón? Hemos construido Brasilia, hemos construido lo que hemos construido en Sao Paulo, ¿cómo no vas a poder construir con hormigón? Dice, hombre, verás, es que tengo que llegar con una barca, subir con un mulo o con algún cable, las cosas hasta allí, es un sitio difícil. Y entonces lo que tienes que convencer es a tu cliente que se compre un camión frigorífico pocho que consiga llegar hasta allí, que haga un camino en medio, no de la selva, pero casi de la selva, y que si llega hasta allí que lo use. Rodrigo casi se lanza a perseguir a Paulo Méndez de Rocha ante semejante idea. Y entonces seguimos dándole vueltas, empezamos a pensar que podíamos llegar a construir con madera. Hicimos como 4 propuestas con madera, tampoco pudimos construir con madera y seguimos barajando. Decíamos, bueno, pues vamos a ver con qué podemos trabajar aquí. Y entonces lo que encontramos con que podíamos trabajar era con unas piezas de fibrocemento pues gigantescas, de muchísimo canto, que nos permitían que funcionase como estructura, que nos permitían recoger el agua que cae aquí de una forma exagerada, es decir, hay un clima brutal, un calor muy alto, una humedad muy alta y unas lluvias realmente muy, muy fuertes. Entonces podíamos recoger el agua, conducirla a unos canalones gigantescos o bien sacarla de la vivienda, y debajo de esa cubierta teníamos que ventilar muchísimo todo lo que pudiésemos y al mismo tiempo teníamos que generar sombra. Estos son 5 metros, para que os imaginéis un poco el tamaño de la vivienda. La vivienda es muy grande, pensando en que solamente es para una persona que va a escribir aquí. Este es su dormitorio, este es un espacio simplemente para que circule el aire, un núcleo húmedo en el que está el baño, aquí sobre la cubierta un gran elemento donde están los depósitos de agua, donde están ciertas cosas vinculadas al agua, el espacio de estar y de comer y un lugar de trabajo. Y usábamos la misma chapa también en la fachada para que circulase el aire por detrás. Y lo que hacíamos era esto. Y trabajábamos con lo que podíamos, con lo que encontrábamos. Esto es el tablero más barato, el que se usa para cerrar las vallas de obra en la zona. Es común, bueno, realmente ya no solo usan la madera, es que usan hojas. Entonces era como tener un trocito de selva metido dentro de la casa. Hacemos el juego de tapar avisáis allí para que... Vamos a poner el vídeo.
cierras y vamos a intentar poner el vídeo ahora. A ver si ahora somos capaces. Ya está. Entonces hemos hecho un vídeo, ya lo puedes poner. Hemos hecho un vídeo para una conferencia que dimos en Granada. Hicimos 2 vídeos. Uno que era el recorrido ese de 2 horas y media hasta la casa del Caurel, y el otro que son 2 días y medio, pero nos hemos obviado las partes que conocéis de los aviones y ese tipo de cosas, ¿no? Uno realmente un poco melancólico y este que espero que os resulte más animado que la charla que os he dado, para que os vayáis contentos a tomar una caña. Está hecho muy rápido, ¿eh? O sea que perdonar todos los fallos que tiene y ya lo haremos bien.